Todo comenzó en los años 50, mucho antes de que los Warren fueran reconocidos en el mundo por sus investigaciones. En aquel tiempo era un, era un joven pintor de casas embrujadas, un hombre que se valía de sus lienzos para acercarse a familias que decían sufrir fenómenos extraños. Lorraine, por su parte, ya había mostrado desde niña esa sensibilidad sobrenatural que la hacía distinta. Podía sentir presencias, escuchar susurros que nadie más oía, ver sombras que se arrastraban entre los vivos, y fue precisamente esa habilidad lo que los condujo a su primer encuentro con el horror. Una familia en Connecticut había pedido ayuda, desesperada. Sus noches se habían convertido en un infierno. Todo empezó con detalles pequeños, a pasos suaves, en las escaleras cuando todos dormían. El sonido de una respiración pesada en el pasillo, el murmullo de voces lejanas que parecían surgir de las paredes, pero pronto lo que parecía una simple casa embrujada se transformó en algo mucho más oscuro. Los crucifijos colgados en los dormitorios amanecían caídos, algunos torcidos, otros con marcas extrañas, como si manos invisibles los hubieran arrancado en mitad de la noche. La hija Mayo, héroe de la familia, confesó que al mirarse en el espejo veía algo espantoso, a un rostro que no era el suyo, sino una máscara cadavérica con la piel podrida y una sonrisa rígida. Otras veces la madre aseguraba que, al cerrar los ojos, escuchaba un aliento frío soplar sobre su nuca, como si alguien estuviera detrás de ella, pero cuando volteaba, no había nadie. Ed y Lorraine llegaron a la casa una tarde nublada. Desde el primer paso dentro, Lorraine se detuvo, pálida, diciendo que aquel lugar estaba podrido por dentro. El aire era pesado, húmedo, como si se respirara bajo tierra. Mientras recorrían los pasillos, Ed notó marcas en el suelo, como garras que habían arañado la madera. Esa misma noche, decidieron quedarse para experimentar la actividad por sí mismos. A medianoche, el infierno comenzó. Primero fue el sonido en común, un golpe sordo en las paredes, después un segundo, un tercero, hasta que toda la casa retumbaba como si algo enorme caminara dentro de ella. Las lámparas titilaban, los muebles se agitaban con violencia, la temperatura descendió de golpe, y su propio aliento era visible. Entonces, una risa ronca, surgió de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. Lorraine miró al pasillo y lo vio, una figura alta, cubierta de sombras, con un rostro incompleto, como si no tuviera ojos ni boca, solo huecos profundos que absorbían la poca luz. Aquella cosa avanzó lentamente hacia ellos y el suelo crujía con cada paso, aunque su cuerpo no parecía sólido. Lorraine gritó que no lo miraran a los ojos, porque sentía que si lo hacían, perderían su alma. De pronto, la hija menor de la familia cayó al suelo. Su cuerpo se arqueaba de manera antinatural y de su garganta brotaba una voz gutural, grave, que no podía pertenecer a una niña. Empezó a pronunciar frases en latín antiguo, un idioma que nunca había escuchado, pero que Ed reconoció como exorcismos invertidos, invocaciones al demonio. La pequeña rió con una carcajada desgarradora que heló la sangre de todos. Ed, desesperado, tomó un rosario y comenzó a rezar, mientras Lorraine intentaba acercarse a la niña, pero la figura oscura rugió con una fuerza que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Los crucifijos de la casa se voltearon todos al mismo tiempo, y las paredes comenzaron a sangrar un líquido negro, espeso, que olía a hierro y putrefacción. Los rezos continuaron durante horas. Cada vez que Eddie levantaba la voz, la niña gritaba, su rostro se deformaba, y las luces explotaban una por una. Lorena aseguraba ver manos invisibles arrastrándose por el techo, manos deformes, largas, con uñas afiladas que intentaban descender hacia ellos. En un momento de terror absoluto, la madre de la familia fue levantada por los aires y lanzada contra la pared, como si una fuerza invisible la hubiese tomado con odio. La lucha espiritual fue desgastante. No era solo un espíritu, sino una entidad demoníaca que se alimentaba del miedo
y la desesperación, Ed sabía que no podría derrotarlo por completo, pero su fe y la unión de la familia fueron la única barrera contra aquella oscuridad. Tras lo que parecieron interminables horas, la figura oscura se desvaneció, los gritos cesaron y la niña quedó inconsciente en el suelo. El silencio llegó de golpe, un silencio sepulcral que daba aún más miedo que el estruendo anterior. Lorraine, con lágrimas en los ojos, dijo que aquello no se había ido del todo, que solo estaba esperando en algún rincón, debilitado pero no derrotado. La familia, aterrada, abandonó la casa poco tiempo después, incapaz de seguir viviendo en aquel lugar maldito. Ese primer caso marcó para siempre a los Warren. Loren confesó años más tarde que cada vez que cerraba los ojos en la oscuridad, escuchaba de nuevo esa risa grave que retumbó en la casa aquella noche. Ed, en una de sus entrevistas, dijo que fue la primera vez que comprendió que lo que enfrentaban no eran simples fantasmas, sino demonios reales, entidades antiguas que habitaban entre nosotros, esperando alimentarse del miedo. Ese encuentro inicial no solo les abrió la puerta a lo sobrenatural, sino que los condenó a una vida entera de enfrentamientos con el mal. Una condena de la que nunca pudieron escapar, porque lo que habita en las sombras nunca se va del todo, siempre regresa, hambriento, esperando la próxima familia inocente para devorarla. Y así fue como nació la leyenda de los Warren, con una casa maldita, una familia destruida y un demonio que aún quizá sigue riendo en la oscuridad